Muy bien, bienvenidos, buenas noches, bienvenidos nuevamente a nuestro taller de quién es Jesús. Muy bien, vamos a continuar con esta serie de sesiones que hablan acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y vamos a comenzar con una oración. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias porque recibimos de tu bondad, de tu misericordia, de tu amor todos los días. Estamos siendo transformados, Señor, y queremos parecernos más a ti, Señor, y para lograr esto, Señor, para que tú hagas esto en nosotros, también es importante que entendamos quién eres tú, Señor. Y hoy venimos aquí, Señor, a estudiar tu palabra, Señor, con la motivación de conocerte y acercarnos más a ti, Señor, conocer tu voluntad para hacerla también en nuestras vidas. Te damos gracias, te pedimos que lleguen con bien las personas que vienen en el camino, Señor, y que bendigas también a las personas que están estarán viendo este video posteriormente. Bendícenos, guíanos, Señor, a través de este estudio. Lo pedimos en el nombre de Cristo y te damos gracias. Amén. Muy bien. Pues bueno, en la sesión de hoy el tema es Jesús es el alfa y la omega. Y la base bíblica la vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículos del 4 al 8. ¿Sí? Y lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Versículo 4. Yo, Juan, les escribo esta carta a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de aquel que es, que siempre era y que aún está por venir, y del Espíritu de 7 aspectos que está delante de su trono, y de Jesucristo. Él es el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Miren, Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron, y todas las naciones del mundo se lamentarán por Él. Sí, amén. Versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. Muy bien, en este pasaje, si recuerdan, está en el principio de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, el último libro del Nuevo Testamento. ¿Sí? Y bueno, es un libro por demás interesante, impactante. De hecho, el estilo literario apocalíptico significa enigmático o misterioso, ¿verdad? Y ya hablaremos más acerca del libro de Apocalipsis en otro momento, pero sí es importante incluso el nombre de este libro y cómo empieza. Dice la revelación del Señor Jesucristo. Dice el libro de Apocalipsis. El mundo escucha la palabra Apocalipsis y sí piensa en el final de los tiempos, pero piensa en la desgracia, piensa en cómo todo se va a destruir, todo se va a corromper, todo se va a perder. ¿Sí? Y para nosotros Apocalipsis es el libro que nos enseña la revelación de Jesucristo en esos tiempos, la revelación de Jesucristo tal como Él es, ¿sí? Que va a venir a salvar a unos, a enjuiciarnos a todos y a unos darnos salvación y a otros darnos condenación. Vaya, recibir condenación a través del juicio. ¿Sí? No, Apocalipsis no es el momento final de la historia. No, es el momento en donde Jesús es revelado y el mundo tal como lo conocemos sí se va a terminar. ¿Sí? Pero no es el final de la historia. Ahí empieza apenas la parte más importante y más interesante de la historia, considerando
a Dios el Creador, ¿verdad? Que tiene un momento para establecer su reino. A partir de esos tiempos es cuando su reino apenas se establece. ¿Sí? Se establece de manera completa. Ahorita está parcialmente establecido. De hecho, Satanás sigue obrando, sigue teniendo libertad, porque Dios se lo permite, porque es como un siervo para él en el sentido de que lo utiliza, ¿verdad? No podría manifestarse, nosotros como humanos no podríamos manifestar el amor si no hubiera la opción de no amar. ¿Me explico? O sea, nadie ama a Dios por la fuerza. Dios es un caballero, Él no te obliga. Y Satanás es como ahorita digámoslo con esas palabras, es como el departamento de control de calidad. Es el que nos va a tentar, es el que va a hacer, eh, 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 que va a hacer oposición tratando de que nos perdamos. Lo malo es que la obra de Satanás sí puede afectarnos si nosotros nos cuidamos y le damos la espalda a Dios. ¿Sí? Pero bueno, entonces vamos a regresar al pasaje. Está aquí el apóstol Juan, el mismo que escribió el Evangelio de Juan y las cartas de primera y segunda Juan, tercera de Juan, ¿sí? Y les está escribiendo aquí a las 7 iglesias que en su momento son iglesias que existieron en la provincia romana de Asia, ¿sí? En el territorio de lo que hoy conocemos como Turquía. Eso es algo que muchas veces no consideramos, ¿verdad? Pero es interesante porque el que se le escriba a estas iglesias en ciudades que existieron y que hay registro histórico de que existieron, pues nos da una referencia de la veracidad también de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, y estas iglesias que se mencionan aquí en los primeros capítulos de Apocalipsis, ¿sí? Son representativas de todas las iglesias locales de cualquier época. ¿Sí? Tienen las características que cualquier congregación pudiera presentar, características buenas y defectos también. ¿Sí? Y aquí está muy padre porque está el apóstol Juan dando bendición, diciendo gracia y paz para ustedes, y da una bendición que, que proviene del Dios Trino, ¿verdad? Porque menciona al Padre, dice gracia y paz de aquel que es, dice gracia y paz a ustedes de aquel que es, que siempre era y que aún está por venir. ¿Sí? Dice, y del Espíritu de 7 aspectos, o sea, del Espíritu Santo, y de Jesucristo, Él es el testigo fiel de estas cosas, ¿no? Entonces menciona el apóstol Juan, bendice a las iglesias con la bendición del Dios completo, del Dios Trino, ¿verdad? Mencionando a las 3 personas de la Trinidad. Y, y empieza a hablar del Dios, de algunas características de Dios en cuanto a la eternidad que Él tiene, porque dice, de aquel que es, que siempre era y que está por venir. ¿Sí? O sea, el que siempre ha existido y nunca dejará de existir. ¿Sí? Ese es el Dios que se empieza a describir, que siempre es importante que hagamos un punto de una pausa para reflexionar lo que estamos leyendo en la Biblia. ¿Sí? Porque aquí no te está hablando de un Dios limitado, de un Dios pasajero, de un Dios que hoy está y mañana quién sabe. No, te está hablando del creador del cielo y de la tierra y de que es el que ha existido por toda la eternidad y que va a seguir existiendo, lo cual lo vuelve un Dios al que nos tendemos que de manera natural deberíamos de tender a someternos a él. ¿Sí? Tener ese temor reverente, que no se nos haga fácil, nada, o sea, hacer nada, ¿a qué me refiero que no se nos haga fácil? Nada de lo que hacemos en esta vida deberíamos de tomarlo
como insignificantes, como que no tiene un impacto. No, sí lo tiene. ¿Sí? Nuestra vida tiene un impacto, lo que hacemos, adelante, lo que hacemos en esta vida tiene un impacto en la eternidad. ¿Sí? Y ese es el Dios al que nos estamos sometiendo. ¿Sí? Dice el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 14. Adelante, adelante. Dice Éxodo 3, 14. Yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Y, y en este punto estaba el pueblo de Israel, había tenido un encuentro perdón, Moisés estaba teniendo encuentros con Dios, estaba teniendo un encuentro cara a cara con Dios. Él subía al monte Sinaí y Dios le daba instrucciones, pero Moisés todavía pues estaba con dudas de cierta forma y decía, ¿cómo le voy a decir al pueblo? ¿Cómo le voy a dar estas instrucciones? Dime quién eres, le decía al Padre, le decía a Dios, dime quién eres. Si el pueblo me pregunta, ¿qué le voy a decir? ¿Cuál es tu nombre? Entonces, ahí es donde Dios le responde, yo soy el que soy. ¿Sí? Dile esto al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado usted. ¿Sí? Los, los 7 espíritus representan al Espíritu Santo en todas sus facetas y perfecta actividad dinámica. Y eso lo vamos en el versículo el 4, que dice el Espíritu de 7 aspectos que está delante de su trono. ¿Sí? Aquí habla del Espíritu Santo, ¿verdad? De, que está en perfecta actividad dinámica. Y Jesucristo se menciona en ese pasaje de Apocalipsis, es representado en términos del Salvador, del Redentor. ¿Sí? Se menciona su sacrificio. Se menciona en este pasaje que vimos de Apocalipsis, se menciona de que él es el que derrama, el que nos ha dado libertad de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. ¿Sí? Donde dice que no tienen de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Amén. Sí, o sea, lo muestra como en términos de redentor, demuestra su resurrección y su reinado eterno. ¿Verdad? Y vemos cómo tiene características el Hijo, las mismas características que tiene el Padre. ¿Sí? ¿Se acuerdan un pasaje cuando Jesús es presentado que lo mencionan como Padre eterno, príncipe de paz? Y están hablando de Jesús. Sí. Algunas religiones ignoran esa parte cuando quieren darle mayor rango al Padre, pero ignoran esas cualidades de Jesús. Ya, Jesús no lo ven como Dios. Así es. Entonces, ahorita que hablábamos del libro de Apocalipsis, vemos que Jesús como Mesías y Rey, ¿sí? es el tema medular del Apocalipsis. No las copas, no las trompetas, no los juicios de Dios. Esos van a darse. Pero habla en su papel de rey, ¿verdad? Porque él va a venir a establecer juicio. Pero la historia de toda la Biblia y el Apocalipsis como parte de la Biblia, también la historia es la historia de la redención de todas las cosas. ¿Sí? Como decíamos ahorita, el Apocalipsis no es como el mundo lo ve, que es Apocalipsis es la terminación de todo, la destrucción de todo. No, Apocalipsis es el inicio del reino. Cuando este mundo va a dejar de ser como lo conocemos y cuando va a empezar ya a establecerse el reino de Dios de manera completa, ¿verdad? Al rato les platico una anécdota mía de cuando estaba en la secundaria. Una anécdota acerca de la Biblia y del libro de Apocalipsis. Entonces, este pasaje de Apocalipsis capítulo 1, versículos del 4 al 8, también nos habla de lo que decíamos ahorita, el sacrificio de Jesús por nuestros pecados, que derramó su sangre, ¿sí? Que nos da, gracias a este sacrificio,
nosotros tenemos acceso a promesas que le fueron dadas al pueblo de Israel. ¿Sí? Dice el libro de Éxodo 19:6. Éxodo 19:6. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. ¿Sí? Y en el mismo libro de Éxodo, este no lo vamos a leer completo, pero es en el capítulo 29, del versículo 1 al 9, habla del procedimiento que se seguía para dedicar a los sacerdotes del templo. ¿Del 1 al 9? Sí, Éxodo 29 del 1 al 9. ¿Sí? En el Antiguo Testamento ya se establecían las funciones para el pueblo de Dios como reyes y sacerdotes. ¿Sí? Y luego en el Nuevo Testamento, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, dice: pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Y aquí se nos habla también que somos, que estas funciones, que esta característica, esta referencia a reyes y sacerdotes, nos aplica a nosotros, porque esas son las funciones que tenemos y que vamos a tener en el establecimiento del reino. ¿Sí? Una de las promesas que tenemos como hijos de Dios es que vamos a gobernar. Dice a las 12 tribus de Israel. ¿Sí? Aquí vamos a llegar a este tema bueno, vamos a hacer referencia a un tema que creo que hemos comentado, pero que es importante que lo pongamos aquí en este contexto, porque muchas veces cuando creemos que la vida que la vida eterna va a ser como, vamos a estar como si fuéramos ángeles cantando en el cielo. Y la Biblia jamás te va a mencionar eso, de ninguna forma. Va a haber funciones, va a haber tareas, va a haber trabajo, ¿sí? Y va a haber rangos. Lo que hagas en esta vida, ¿sí? Para el reino, te va a ser recompensado allá. Y ahí aplica este versículo de que fiel en lo poco, sobre lo mucho te pondré. Si tú eres fiel hoy, y yo soy fiel hoy, si nosotros somos fieles hoy a la voluntad de Dios y hacemos lo que a Él le agrada, las recompensas no son ahorita, no debemos de buscar las recompensas. Claro, Dios nos respalda y nos provee y todo lo que quiera, se sostienen las dificultades y todo. Pero las promesas, las recompensas que son valiosas y que son eternas, las que van a poder, las que van a poder permanecer, son las que recibimos en la vida eterna. ¿Sí? Entonces, aquí sí hacemos una función de rey, de sacerdote. El sacerdote es un representante de Dios, ¿verdad? Es como el padre de familia, sacerdote en su casa. Si el padre de familia anda mal, se corta toda la bendición para la familia. Esa es la responsabilidad que tenemos como abogados. ¿Sí? Igual, el líder espiritual, el pastor de la iglesia anda mal, afecta a toda la congregación. Y esa es la responsabilidad de cada uno. Y como reyes es porque vamos a tener esa función también de establecer, de gobernar. ¿Sí? Y dice aquí el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 10. Y la has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. ¿Sí? No son frases puestas ahí nada más para rellenar el libro. Y dice que vamos a reinar. ¿De qué manera específicamente? ¿Cómo va a ser? No lo sabemos. Pero Dios tiene ya previsto cómo van a funcionar todas estas cosas. ¿Verdad? Luego también este pasaje que leímos al inicio, que dice en el versículo 7, miren, Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron.
Todas las naciones del mundo se lamentarán por él. Aquí hago un paréntesis o hago un comentario. Hay ciertas sectas, digamos, o iglesias que se han desviado de la verdad y que te quieren hablar de un Dios elitista. ¿Sí? Hay quienes dicen, no, es que esto es conocimiento que no le es revelado a todos, y nomás si tú llegas a cierto nivel, Dios se va a revelar a ti, y no es para cualquiera. ¿Sí? O cuando digan que Cristo ya llegó, hay religiones que han dicho que Cristo ya volvió. O sea, que lo han profetizado y pues obviamente no salió, no resultó. ¿Verdad? De hecho, hay religiones que hoy dicen que el reino ya está aquí, o sea, que esto que estamos viviendo es el reino. Evidentemente no es así. ¿Sí? Cuando el reino se establezca, ya no va a haber maldad. O sea, ya todo va a funcionar como está diseñado originalmente. ¿Sí? Y hay otros que dicen que cuando Jesús venga va a ser en secreto, solo para algunos. La iglesia, la Biblia, perdón, te muestra, como aquí lo dice en el Antiguo Testamento, y también en el Nuevo Testamento, dice que todo ojo lo verá. ¿Sí? Y obvio, si leemos un poquito el Apocalipsis, nos damos cuenta que la manifestación de Jesucristo no va a dejar lugar a dudas de que Dios se está manifestando. Obviamente va a estar el engaño muy fuerte y te lo van a querer disfrazar, lo hemos comentado con el tema del Pablo, con el tema de falsos maestros, el anticristo, el falso profeta, y todos esos personajes van a manifestarse, van a verse, pero va a ser indudable cuando Jesús se manifieste. ¿Sí? Entonces, el regreso de nuestro Señor Jesucristo va a ser algo concreto, que nos va a afectar de manera personal a cada uno y va a ser visible. Este libro de Hechos, capítulo 1, versículos del 9 al 11. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Versículo 11. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron ir. ¿Sí? Y ese es uno de los pasajes donde se habla de que lo vamos a ver venir. ¿Sí? De alguna forma, ¿cómo exactamente va a ser eso? No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que cuando seamos tomados, vamos a saber qué está pasando. O sea, no es como que algo me pasó ya, dejé de existir, ya me fui. Va a continuar el plan de Dios y vamos a darnos cuenta que vamos a estar en la presencia de Dios. ¿Verdad? Luego también el libro de Daniel, del capítulo 7, versículo 13, dice, mientras continuó mi visión esta noche, vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo. Se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia. Esa es profecía del libro de Daniel, que está haciendo referencia a Jesucristo y al Padre. ¿Sí? Sí, pero aquí hace la referencia de que un hijo de hombre descender con las nubes del cielo. ¿Sí? Dice el libro de Zacarías. Bueno, estas nubes simbolizan la presencia, la protección y la dirección de Dios. Pero el énfasis de ese pasaje, de este versículo, descansa en que nuestro Señor Jesucristo va a regresar. ¿Verdad? Y en el libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 10, también hace una referencia de ese tipo. ¿Ese lo tiene alguien para que lo puedan leer? Zacarías 12:10. Dice, entonces derramaré un espíritu de gracia y oración sobre la familia de David y sobre los habitantes de Jerusalén. Me mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán duelo por él como por un hijo único,
Se lamentarán amargamente como quien llora la muerte de un primer hijo varón. Fíjense cómo empata muy bien con el de Isaías que leímos ahorita, que te mirarán al que traspasaron y todos los reinos del mundo se lamentarán. Y yo siento que lo que está diciendo aquí, que se lamentarán amargamente, es que la gente que no creyó en él en el tiempo adecuado, ¿sí? Va a decir, ay, sí es Dios, pero ya no van a poder hacer nada. Así, así de impactante va a ser tu manifestación. Veamos esta escena. Jesucristo se manifiesta en el ministerio terrenal, se manifiesta en la primera venida, entrando a Jerusalén en un burrito. ¿Sí? Por eso muchos no creyeron, porque ellos esperaban un gobernante, un poderoso político, un guerrero. Pero Jesús en su segunda venida no va a venir en ese plan. ¿Sí? De hecho, va a venir como comandante del ejército celestial. ¿Sí? Así es. Entonces, por eso es que cualquiera que es que nadie se va a salvar de presenciarlo. Iba a decir, cualquiera que esté ahí para presenciarlo, no, pues es que por eso van a estar resucitados todos, y todos vamos a comparecer. O sea, no hay nadie que se libre de esta historia. Nada más que va a ser, nomás hay dos bandos. El que va a verlo con gozo y alegría, de ya gracias por manifestarte, y el que va a verlo lamentándose amargamente. ¿Sí? No hay dos, no hay un punto medio. Y el libro de Mateo 24:30 dice, y entonces por fin aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene, y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y esa es la imagen que debemos de tener de la segunda venida de Cristo. Viene con poder y gran gloria. ¿Te puedes imaginar un personaje de la vida actual que tenga poder, gloria? Pudiéramos pensar en algo, ¿verdad? Bueno, es infinitamente menos poderoso y tiene nada de gloria. O sea, comparado con toda la gloria del Creador del cielo y de la tierra, todo el que, el que designa todas las cosas. ¿Sí? Luego habla en este pasaje, Dios sella la profecía, este pasaje de Apocalipsis, capítulo 1, Dios sella la profecía con la autoridad de su nombre, porque dice al final, así es, ¿quién es el versículo 8? Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. Así es. Entonces, él es el que, o sea, es Dios el que está dando esta profecía y nos está dando una introducción de que cuando leamos este libro de Apocalipsis y todos los libros proféticos, entendamos quién es Él, ¿sí? Para que podamos creer que lo que está profetizado se va a cumplir. Porque cuando perdemos de vista quién es Dios y cómo es, muchas de las cosas que leemos vamos a decir, como que está puesto ahí como de relleno, es una historia nada más. O como algunas personas que dicen, no, ¿cuál es la palabra? Alegórico, ¿sí? O sea, que es como, muchas cosas las quieren ver como que no, sí, como que no van a pasar, ¿sí? Que hay mucho de eso, lamentablemente. De hecho, hay iglesias que no se meten al estudio de la escatología, del estudio de los últimos tiempos, y prefieren ver otros temas, ¿verdad? Que también son importantes, ¿verdad? Pero hay mucho que Dios, hay mucho mensaje
de Dios en todos estos pasajes de las Escrituras. Sí, hay mucha bendición. Es que a veces, en medio de las tribulaciones, lo único que nos va a sostener es conocer esas promesas. Entonces, si yo no voy y trato de entender las promesas de Dios, pues voy a medio sobrevivir porque sé que Dios es bueno y porque me sostiene, pero no entiendo qué tiene para mí en la vida eterna. ¿Sí? Entonces, cuando dice yo soy el alfa y la omega, es yo soy el que siempre ha existido y que nunca va a dejar de existir. Yo soy el creador. Yo soy. Sí, la firma. Sí, es decir, yo son mis palabras. Esto se va a cumplir. Pero bueno, ahí ahorita con el tema de moda de la designación del nuevo Papa y hablaron ahí de profecías de Nostradamus y de Monividente y de, o sea, el mundo le crea a todos los profetas menos a la Biblia. Y es parte de esa necedad de no querer someternos al Dios verdadero. ¿Verdad? Entonces aquí Dios con esas palabras declara que tiene la completa autoridad sobre todas las cosas y que transmite a través del apóstol Juan cuando escribe este libro del Apocalipsis. O sea, que Él es el Dios, el Señor de la historia. Dice el libro de Isaías 44:6. Esto dice el Señor, el Rey y Redentor de Israel, el Señor de los ejércitos celestiales. Yo soy el primero y el último, no hay otro Dios. Y nos lo dice hoy a nosotros. Nosotros no tenemos tanto problema, bueno, no debiéramos tener tanto problema con los ídolos de madera o de bronce, que el pueblo de Israel tenía esa tendencia. ¿Sí? Dios recién se había mostrado poderosamente con diferentes milagros y nomás algo no salía bien y vámonos a hacer un becerro. O sea, pero tal vez nuestro problema es más grave o delicado, o estamos en un escenario más complicado porque los ídolos que nosotros nos hacemos están en el corazón. Tu esposa, tu trabajo, tus hijos, tu salud, tu negocio, tus pertenencias, tus planes, tus anhelos. Y esos, como no los ves en una figurita, pero están en tu corazón. No los consideres. Sí, o sea, y nadie te va a poder ayudar a quitarlos si tú no los reconoces delante de Dios. Porque yo, como te digo a ti qué ídolos tienes, es tú con Dios. Pero si yo tengo ídolos y no me quiero someter a la soberanía de Dios para que Dios me los quite, pues ahí van a estar. En cambio, el que va sobre una figura, ¿sí?, de yeso, y le puedes decir fácilmente, oye, esto a Dios no le agrada. ¿Sí? Y está bien, y lo va a eliminar, y ya ha creído en Cristo y ha creído en la verdad. Pero, ¿qué con los ídolos del corazón? ¿Sí? Entonces hay que también aplicarlo para nosotros, no solamente ver, ay, el pueblo de Israel, qué cabezones, ¿verdad? No, también nosotros en la actualidad vemos a Dios como el Rey y Redentor, el Señor de los ejércitos celestiales. Así pienso en Él, o sea, de esa forma pienso en Él cuando me siento en un momento y voy a orarle. Estoy consciente de a quién le estoy hablando, de con quién estoy tratando. Es algo es un ejercicio que tenemos que hacer todos los días. Hacer conciencia de quién es Dios. Y solo en esa forma, en la medida en la que verdaderamente someta mi vida a su soberanía, es como Él va a poder obrar, va a poder transformar mi vida. Y es como van a poder haber evidencias, ¿sí?, de esa transformación. Porque yo puedo ser cristiano 100 años, pero si no me someto al trato de Dios, no va a haber evidencia. Me quedé chiquito. Y es parte de no saber con quién estamos tratando. Es cuando tenemos problemas de identidad. Cuando dejo de ver quién soy a los ojos de Dios,
y dejo de ver a Dios como es Él. Empiezo a actuar por mis propios medios, me empiezo a volver, a veces el ídolo que estorba soy yo, que me quiero poner en el lugar de Dios, cuando quiero hacer las cosas a mi manera. ¿Sí? O sea, cuando yo tengo un plan y lo quiero hacer a mi manera, sin consultar los principios, sin atender los mandamientos, los principios de Dios para hacer las cosas, lo único que estoy diciendo es lo voy a hacer a mi manera. Y cuando hago eso, lo que estoy diciendo es, Dios, dame chance, yo tengo una mejor manera de hacerlo, déjalo a mi mano. Y eso es ponernos en el lugar de Dios. También hay otra característica que se menciona aquí, en este pasaje, que es el único Dios todopoderoso. Y vaya, que queda claro que lo es porque Él dice de sí mismo, yo soy el todopoderoso. Y todopoderoso es una cualidad que solamente le aplica a Dios. Sí. Y no solo le aplica, sino le aplica de la manera más completa y absoluta en la que podría aplicar. ¿Sí? Para Él, absolutamente nada es imposible. Él todo lo puede. Y ese es el poder absoluto de Dios. Así lo tenemos que ver. ¿Sí? A mí me llama mucho la atención porque hay personas, muchas personas, que por tradición le llaman a Dios, a Jesús, el niñito Jesús. Jesús fue niño en su ministerio terrenal. Fue niño por los años que dura la infancia, pero es el Señor de los ejércitos celestiales. No es un niñito, no es un niñito hoy. Él vive, está sentado a la diestra del Padre y tiene todo el poder del Padre y tiene toda la autoridad. ¿Sí? Cuando yo le digo así, yo no puedo hablar por las personas, no puedo decir por qué lo hacen, pero sí me puedo imaginar, porque yo una vez lo hice. Tal vez, no recuerdo, pero muy probablemente lo hice. Lo único que estamos diciendo es, no entiendo quién es, y no entiendo cuál es su poder. ¿Cómo le vas a decir al ser más poderoso? ¿Cómo lo vas a hacer? Es más, hasta cuando dices Diosito. O sea, lo único que estamos diciendo es, no sé quién es Dios. Es como si estuviéramos pidiendo mercy, misericordia, Diosito, no me pegues. Sí, o sea, no sé cómo explicarlo. O sea, ¿cómo puedo decirle Diosito después de aprender cómo es Él? ¿Sí? ¿Cómo le puedo decir niñito? No, o sea, eso nomás lo haría alguien que no conoce cómo es Dios. Ahora, cuando ya conocemos que por su gracia nos ha sido revelado bien cómo es Él, pues con mayor razón deberíamos, ahora sí, los que sí lo conocemos, pues tener temor de Dios. Porque no importa si le digo niñito Diosito. No, para nosotros es, ya sé que Él no es eso. Ahora, vivo conforme a esa revelación, le temo reverentemente, me detengo cuando estoy a punto de caer, que el Espíritu Santo me avisa, cuando la voy a regar. En la cosa, en el aspecto que tú quieras. ¿Sí? Me detengo o como quiera me voy. Porque si como quiera me voy, es exactamente lo mismo que no conocerlo, o peor todavía, porque es rechazarlo habiéndolo conocido. ¿Sí? Entonces, el que no lo conoce, bueno, pues tiene ahorita el problema de que debería buscarlo. ¿Sí? Pero para nosotros que nos ha sido revelado quién es Él, cómo nos comportamos delante de Él. Tenemos mayor responsabilidad, para no usar la palabra mayor condenación, pero es mayor condenación. ¿Sí? O sea, Dios se revela y te dice, mira, este soy. Y con estas palabras te dice, yo soy el que soy, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, el todopoderoso. ¿Cómo me vas a tratar? Básicamente es lo que Dios nos está diciendo. Y cada uno, en lo personal, tenemos que tener esta reflexión, estos momentos para detenernos y para ver cómo buscamos agradarle, ¿sí? A ese Dios todopoderoso. ¿Cómo vamos a vivir
nuestra vida, que Él nos la ha otorgado con un propósito. ¿Sí? Voy a considerar que Dios tiene un propósito para mi vida, o me voy a seguir por mi cuenta total, pues malo no soy, ¿verdad? O sea, no he matado a nadie y son las mismas, recitamos las mismas argumentos, ¿verdad? Creemos que el malo es Hitler. Siempre sale a mentir. Sí, siempre. Y entonces, reflexionemos en eso, ¿no? Fíjense, dice el libro de Apocalipsis 4:8. Cada uno de los seres vivientes tenía 6 alas, y las alas estaban totalmente cubiertas de ojos por dentro y por fuera. Día tras día y noche tras noche repiten continuamente: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que siempre fue, que es y que aún está por venir. ¿Sí? Esa actitud, y creo que sí lo vamos a tener también nosotros, de que es que ni siquiera nos podemos imaginar cuando estamos en su presencia. Eso, nuestra mente es muy limitada, pero cuando estemos ahí, seguro vamos a estar gratamente sorprendidos y fascinados con su persona. ¿Sí? Hay algunas canciones que hablan del encuentro, que cuando tengamos el cara a cara con Él, imagínate. Creo que es más, para nosotros puede aplicar como, esa es la actitud que debemos de tener, pero no esperarnos a estar en su presencia, sino por fe, decirle, mañana, hoy, en la noche antes de dormirte, santo eres, Señor, muy poderoso, gracias por lo que me das, gracias por darme vida, gracias por darme tu salvación, te quiero servir y te quiero agradar. Y en la mañana igual, y al mediodía igual. Esa es la actitud que debemos de tener delante de Dios. Yo creo que de esto se trata este taller, que nos dice, ¿quién es Jesús? Él es Jesús. ¿Sí? Porque Dios es un Dios trino, el Padre, Hijo, Espíritu Santo, es uno solo. ¿Sí? Y estamos conociendo al Dios en su totalidad. Cuando dice, yo soy el alfa y la omega, pues es el Señor del comienzo y del fin, ¿verdad? Es el Padre eterno y gobernante del pasado, presente y futuro. Y lo tenemos que considerar de esa forma, porque eso nos da una tranquilidad en el sentido de que si Él es el alfa y la omega, tiene todo bajo control. No debiéramos de preocuparnos de que el plan no se va a completar tal como Él lo trató. Lo que debemos de preocuparnos es de formar parte de sus planes del bando correcto, ¿verdad? Dice el libro de Isaías 48, versículos de 12 al 15. Escúchame, oh familia de Jacob, Israel mi escogido. Solo yo soy Dios, el primero y el último. Fue mi mano la que puso los cimientos de la tierra, mi mano derecha la que extendió los cielos en las alturas. Cuando llamo a las estrellas para que salgan, aparecen todas en orden. ¿Alguna vez te ha dicho esto uno de tus ídolos? Vengan todos ustedes y escuchen. El Señor ha escogido a Ciro como su aliado. Lo usará para poner fin al imperio de Babilonia, para destruir a los ejércitos babilónicos. Lo he dicho. Llamó a Ciro. Lo enviaré a cumplir este encargo y lo ayudaré para que triunfe. Y en esta profecía de Isaías habla del rey Ciro de Persia, el que sí existió, que obviamente no era un hijo de Dios, ¿sí? Pero ese es el poder que Dios tiene. Dice la Biblia que Dios es el que designa a los gobernantes, quita y pone reyes. Bueno, el rey Ciro fue utilizado por Dios para, si se acuerdan, el pueblo de Israel fue llevado al exilio. En una parte de la historia fue llevado a Babilonia como esclavo. Pero llegado el momento, pasado el tiempo que debía pasar, que creo que fueron 70 años, Dios cumple esta profecía y llama, utiliza al rey Ciro de Persia
para liberar, o sea, para derrotar al pueblo de Babilonia y liberar al pueblo de Israel. ¿Sí? Y ese es el poder que Dios tiene. Y con lujo de detalle de lanzar las profecías y luego cumplir. Dicen que con la venida de Jesús, la primera venida de Jesús, se cumplieron unas 300 profecías. ¿Sí? Innegable que cumplieron. En la vida de Jesús está demostrado. Tal vez en alguna ocasión podamos desarrollar un taller para ver esas profecías que se cumplieron con su ¿sí? Entonces, sin él, sin el alfa y la omega, sin el Dios eterno, nosotros no podríamos recibir nada que fuera eterno. Si él no fuera eterno, ¿cómo nos ofrece vida eterna? Si él tuviera un final, pero gracias a Dios no lo tiene. Por eso sí podemos creer que si nos ponemos en sus manos y nos mantenemos firmes, ¿sí?, en la fe, haciendo lo que a él le agrada, cumpliendo su voluntad, podemos confiar en que si nuestra vida está en sus manos, vamos a poder estar con él por toda la eternidad. ¿Es Cristo mi razón para vivir? Es una pregunta de reflexión antes de empezar con la siguiente pregunta. ¿Es el alfa y la omega de mi vida? Y más práctico ¿es el alfa y la omega de mi día a día? Esta sesión nos invita a eso. ¿Sí? ¿Cómo empiezo mi día? Una lucha en este mundo tan ajetreado, con toda la rutina que traemos, pero la rutina que traemos no es más que un reflejo de nuestras prioridades. Y es un problema que todos atravesamos, en mayor o menor medida, dependiendo. Listo. Muy bien, vamos a pasar a las preguntas de opinión general. ¿Puede alguno de nosotros, podríamos explicar la eternidad? Ya sabemos, estas preguntas se contestan solas. Libro de Eclesiastés 3, como trabalemos. Eclesiastés 3, 10 al 15. Dice, he visto la carga que Dios puso sobre nuestros hombros. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Hasta ahí te voy a cortar mejor. Nada más es del Eclesiastés 3, del 10 al 11. Dice aquí que Dios sembró en nuestro corazón la eternidad. ¿Sí? Él puso en nuestro corazón una curiosidad, una inquietud por lo eterno. ¿Sí? Estamos llamados a buscar a ese Dios eterno, a tener una relación con Él. ¿Sí? Y aún así, que Él pone la eternidad en nuestro corazón, no podemos comprender todo lo que Él ha hecho desde un principio. Obviamente nuestra capacidad mental de razonamiento es muy limitada. Así es. Pero hay algo que Dios pone en nosotros para que busquemos conocer esa eternidad, ese Dios eterno. Todo tiene un principio y un final. El libro de Génesis 1:1 empieza diciendo, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero es el principio de la creación, no de Dios. Él ya está. ¿Sí? Luego, si alguien quiere leer 1 Corintios, capítulo 15, del 51 al 58, por favor. Del 51 al 58. 15. Sí, del 51 al 58. Si quieres. Va.
Pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. La muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Muy bien, y vamos a recordar la pregunta que le estamos haciendo referencia, que dice, tiene todo un principio y un final. Y en ese pasaje, en 1 Corintios, lo que vemos es que se nos promete que nuestro cuerpo mortal ese sí va a terminar, pero seremos transformados en un cuerpo que no morirá. O sea, aquí se nos está hablando de la vida eterna. ¿Sí? Nos está diciendo, sí, nacimos en un momento, ¿sí? Pero si hemos creído en Cristo, Él nos da esta posibilidad de tener vida eterna. No tendremos un final. Y esto, pues, es algo impactante porque, y ahorita vamos a hablar un poquito de esto, pues, ¿cómo compararíamos nuestra vida terrenal versus la vida que Dios nos ofrece? Pues, también. Y vamos a continuar. ¿Viven las personas, en general, el mundo, pensando en que hay una eternidad? ¿No? No, pues si nosotros olvidamos a veces del asunto, ¿verdad? ¿Qué vamos a esperar de alguien que está metido en estos temas? Y esa es parte de la problemática del mundo. De hecho, es parte del obrar de Satanás, que es mantente ocupado para que no tengas tiempo. Y hay gente que prospera, pero no porque Dios lo prospere, sino porque Satanás utiliza eso. Te dan tu mero mole, te dan tu pata de palo, para que no reflexiones en Dios, para que no lo busques, ¿verdad? Y muchas personas te argumentan eso. Tú les hablas del evangelio y te dicen, no estoy muy bien, porque el negocio va muy bien y yo viajo, yo esto, yo lo otro. Por eso, pero es solo ignorancia de quién es Dios, ¿verdad? Entonces, como todavía tienen ese velo, quienes aún no lo conocen, se les hace que lo pueden dar la espalda, porque, como si fuera el líder del negocio va bien. Sí, no lo necesito. Sí, Dios está conmigo. Lo he escuchado. Dice el libro de Mateo 24, 37 al 39. Dice, cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todo. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. ¿Sí? Lamentablemente va a haber muchas personas que van a estar viviendo su vida como siempre lo han hecho, dándole la espalda a Dios, y la segunda venida, ya cuando Jesús ya venga a establecer juicio, los va a pescar. Si ya no va a haber tiempo de nada, los va a pescar desprevenidos, y ahora sí, pues a someterse al juicio de Dios. Dios fue creado para ser eterno, ¿sí? Dice en el pasaje que ahorita leíamos, Eclesiastés 3:11, dice que Dios todo lo hizo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano.
Y como sí fuimos creados, y es el deseo de Dios. Ese es lo que Dios quisiera para todos. Pero nos da la libertad de escogerlo, ¿verdad? ¿Cuáles cosas son eternas? Primero que nada, Dios. Dice el Salmo 135:13. Tu nombre, oh Señor, permanece para siempre. Tu fama, oh Señor, se conoce en cada generación. Hablando de que Él siempre permanece. Él es eterno. Isaías 40:28. ¿Acaso nunca han oído, nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. ¿Sí? Dice aquí, el Señor es Dios eterno. ¿Qué más es eterno? El alma. Muchos quisieran creer que te mueres, se acabó la historia, ya no hay nada. Quieren ignorar que hay un Dios que es eterno y que va a establecer su reino, y quien no haya creído en él no va a ser parte de los que estén gozando de su presencia y en la vida eterna. Pero dicen, bueno, pues entonces pues me voy. No, vas a estar en el infierno, en el castigo eterno. Y no es como que te vas a quemar, vas a seguir sufriendo por toda la eternidad. Y ahorita sufrimos con las cosas que nos pasan, es un pasajero. Que lo más que te va a durar tu sufrimiento son 100 años. Y de vacaciones. pues a ver a quién, ¿verdad? Porque yo la verdad no quiero ser pesimista, pero creo que ya rebasamos por mucho la mitad de nuestra vida. Entonces, no es así. Sí va a haber, sí, o sea, tu alma sigue, nada más, el alma no muere, es el alma va a resucitar. Si tu cuerpo físico murió, ya estás ya eres ceniza, vas a ser resucitado y vas al juicio. El juicio te define. ¿Creíste? Vas a salvación. ¿No creíste? Vas a condenación. Punto. Y hay muchas personas que dicen, no, pues yo no creo. Pues mira, por pura conveniencia, si todo esto es verdad, vaya, si todo esto es mentira, no va a pasar nada. Pero ¿qué tal si sí? Es algo que a veces puedes argumentarle a las personas para generar como una curiosidad de, a ver, pues, tómalo en cuenta. No porque nosotros dudemos de que se va a cumplir, no sabemos perfectamente que la palabra de Dios se va a cumplir. Pero ayudamos a las personas a que lo vean de esa forma. Obviamente no hay que buscar a Dios por conveniencia o por lógica, pero sí es una manera de empezar a considerar qué dice la Biblia, ¿verdad? Y de qué se trata. ¿Qué más es eterno? La palabra de Dios. Dice el libro de Isaías 40, versículos del 6 al 8. Una voz dijo, grita. Yo pregunté, ¿qué debo gritar? Grita que los seres humanos son como la hierba. Su belleza se desvanece tan rápido como las flores en un campo. La hierba se seca y las flores se marchitan bajo el aliento del Señor. Y así sucede también con los seres humanos. La hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Entonces, otra razón que tenemos para estar tranquilos y confiados, que nuestro Dios no es un Dios caprichoso. Él ya estableció las reglas de juego, la sabiduría, los principios de todo su reino. Y la palabra va a permanecer. Así es. ¿Tiene la mente limitada del hombre capacidad para aceptar y razonar la eternidad? Pues no. Dice el libro de 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero los que no son espirituales no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Y literalmente, tú le platicas muchas de estas cosas a las personas y ya deja esta hierba. No,
Y te lo dicen, o sea, Como si te lavaron el cerebro. y no, me lavaron todo, no solo el cerebro, la mente, el cuerpo, todo. El corazón, principalmente, todo. Preguntas personales. ¿Crees en la eternidad? Este libro, este libro de Juan 5:24. Les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de muerte a vida. Son palabras de Jesús. Dice, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. ¿Dónde pasará la eternidad? Bueno, sabemos que hay dos destinos, ¿verdad? Lo hablamos ahorita, salvación o condenación. Hay que considerar el tema de la eternidad porque o sea, el tema de la eternidad está directamente relacionado con dónde vamos a estar nosotros cuando ya después de que el juicio se ha llevado a cabo, se ha manifestado el reino de Dios, vamos a estar en la presencia de Dios, es el anhelo que debemos tener, ¿verdad? Ahora, tu manera de vivir demuestra lo que crees, es algo, una parte importante de todos, pero tenemos que estar en este proceso de ir sometiéndonos a la soberanía de Dios e ir manifestando, porque somos, ahorita decíamos que somos sacerdotes, somos representantes de Dios. En otro pasaje, en Corintios, dice que somos embajadores de Cristo. Embajadores. O sea, como el rey no pudo venir, aquí estoy yo. El compromiso más grande. Pero qué privilegio. Porque todo trabajo que hacemos para Dios no es en nuestra fuerza. ¿Sí? O sea, todo lo que si algo podemos hacer para Dios es gracias a Él. O sea, no solo es el más grande, ser majestuoso y poderoso. El Todopoderoso te da trabajo, te da algo que hacer. Y nos sentimos de repente deprimidos porque algo no sale bien, porque no salen mis planes. Pues mis planes, pues sí, pues a lo mejor están padres de repente, pero los planes de Dios son infinitamente mejores. Vamos a hacer los planes de Dios. Eso es lo que Dios, o sea, eso es lo que el Dios majestuoso del que estamos conociendo, esa es a lo que nos debe de invitar, su presencia. ¿Sí? O sea, ¿cómo podríamos vivir indiferentes a Él cuando ya lo hemos conocido? Bueno, o sea, sí, si soy indiferente es porque no lo he conocido. Y entonces tengo que ir a conocerlo, tengo que buscarlo. En los lugares en su palabra, ¿sí? Pero también en su presencia, también en unas pláticas con Él. Y son transformadores. Y mantenernos. Y por eso es importante la congregación, y por eso es importante la comunidad de creyentes. Porque el mundo no te invita a hacer esto, te invita a todo lo contrario. Muchas personas quieren pensar, oye, les puedes preguntar, oye, ¿tú te has sometido a un proceso discipulado? Yo, por ejemplo, me sometí a un proceso discipulado que la primera etapa duró 3 años. La primera etapa, ahorita llevamos 11. Pero la primera etapa, 3 años, cada semana, 2 veces por semana. ¿Sí? Y a lo que voy es que alguien puede decir, no, yo no me discipulo. No, sí, el mundo te está discipulando, no es que ni cuenta te das. Porque ese es el tema. ¿Sí? O sea, el mundo te está bombardeando, y ni cuéntalo. ¿Sí? ¿Está tu tesoro en el cielo o en la tierra? Es el libro de Mateo capítulo 6. ¿Seguimos hablando? Este está muy padre. Mateo 6, del 19 al 21. No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, ahí estarán los deseos de tu corazón.
Lo dice un meme, ¿verdad? Yo al menos un versículo sí cumplo. No almacenes tesoros en la tierra. Que me sale muy bien. Sí. Ahorita hablábamos, ¿tiene comparación el tiempo que vamos a pasar en la eternidad con el tiempo que pasamos en la tierra? Pues no. ¿Verdad? Aquí el Salmo 90 nos habla un poco acerca de los años que Dios nos concede. 70 y si algunos incluso llegan a 80. La Biblia lo dice. Cuando antes del diluvio vivían 1000 años. Matusalén vivió 960. Es el registro más grande de la vida. ¿Sí? ¿Sabes que Dios te ha amado eternamente? Dice Jeremías 31:3. Hace tiempo el Señor le dijo a Israel: yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con un amor inagotable que hasta el cielo. Y Dios te está diciendo hoy: yo ya te he amado con un amor eterno. Mi amor ya lo tienes. ¿Lo recibes o no lo recibes? Pero el amor de Dios es así: completo, entero, absoluto, eterno, ¿sí? Inagotable. Y a veces no queremos ir a Él. Tenemos que alinearnos, someternos, básicamente someternos a su soberanía. ¿Sí? Ya vamos a concluir. Entonces, Dios sella la profecía de Apocalipsis, que hablamos al principio, capítulo 1, con su nombre, con la autoridad de su nombre. Dice: yo soy el Alfa y la Omega, que es la primera y la última letra del alfabeto griego, donde declara su completa autoridad. Él es el Señor de toda la historia. Nosotros podemos, estamos llamados a ser parte de esa historia, parte en el bando correcto. ¿Sí? Ya para terminar, vamos a repetir el versículo 6 de Isaías 44. Que dice: esto dice el Señor, el Rey y Redentor de Israel, el Señor de los ejércitos celestiales. Yo soy el primero y el último, no hay otro Dios. ¿Quién es como yo? Que esté presente y les demuestre su poder, que hagan lo que yo he hecho desde tiempos antiguos, cuando establecí a un pueblo y expliqué su futuro. Sí. Isaías 44:6. Esto dice el Señor, el Rey y Redentor de Israel, el Señor de los ejércitos celestiales. Yo soy el primero y el último, no hay otro Dios. ¿Quién es como yo? Que se presente y les demuestre su poder, que haga lo que yo he hecho desde los tiempos antiguos, cuando establecí un pueblo y expliqué su futuro. Nadie, absolutamente. Y Dios está retando, dice: a ver, ¿tienes más ídolos? A ver, para empezar, que caminen, ¿sí? Que te hablen, tienen oídos y no oyen, ¿sí? ¿Sí? Que hagan lo que yo hice desde tiempos antiguos. Dice: cuando estableció un pueblo y le expliqué su futuro. O sea, ahí te está diciendo: ya todo está trazado, ya todo está planeado, va a suceder. Yo soy el único que lo puede hacer. Y ese es el Dios con el que podemos acudir todos los días. Es el Dios que nos ha amado eternamente. ¿Cómo podríamos ser indiferentes a Él? Eso, esta sesión nos invita a eso. Sí, busquemos a Dios cada mañana, busquemos a Dios al mediodía, busquemos a Dios en la noche. Considerémoslo con toda su eternidad, con todo su poder, y busquemos cómo vamos a vivir nuestras vidas delante de Él. ¿Qué quiere Él de nuestras vidas? ¿Cómo podemos buscar el reino de Dios y su justicia? Y con esto concluimos y nos vemos primeramente la próxima.